Hola amigos. Hoy se puede decir que el Jardín de Borrell ha cerrado definitivamente su caparazón, ha acordado una nueva ley de inmigración que en la práctica es una legalización del mercado de esclavos. Incluso, hasta, le han puesto el precio de 20.000 euros a cada esclavo que no lo quieran, en caso de que se cuelen del jardín, pagando no se sabe a quién. 20.000 euros lo pueden entregar a los recicladores. Esta medida va acompañada de otras no escritas, que dicen que ahora mismo la OTAN se ha lanzado a la recolonización del sur global, que lo tenía perdido últimamente, y a medidas cada vez más duras contra Rusia, para la que no contemplan otra cosa que no sea su destrucción, no quieren términos medios. Ahora están en eso de robarle a Rusia los activos congelados para rearmar a Ucrania con ese dinero, a la vez que de momento le han ordenado a Zelensky que la maquinaria de guerra entregada por la OTAN la proteja en búnkeres, y no la emplee en batallas directas, solo la tiene que usar si es necesario para la guerra de guerrillas que ya ha comenzado por parte de la OTAN. Además de tenerla reservada para cuando la OTAN se reorganice desde Polonia, de la que Estados Unidos quiere hacer la nación que lidere Europa en detrimento de Alemania que ya no cuenta para nadie. Hasta tal punto esta gente llega al paroxismo de la estupidez, que pretenden llegar a una mesa de negociación sobre Ucrania en la que no estará presente Rusia, tomando como base el plan de paz elaborado por Zelensky. Acojonante. Ayer todos los Estados miembros de la Unión Europea acordaron contribuir a la Operación Guardián de la Prosperidad liderada por Estados Unidos, así lo anunció Josep Borrell, alto representante europeo. Los Estados miembros de la Unión Europea han acordado contribuir a la Operación Guardián de la Prosperidad liderada por Estados Unidos, y cuyo objetivo es proteger el transporte marítimo comercial en el Mar Rojo de los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán. Los 27 adoptaron esa decisión en una reunión extraordinaria del Comité Político y de Seguridad del Bloque Comunitario convocada el miércoles por el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien informó durante la noche de la decisión adoptada en su cuenta oficial en X. Por su parte, los hutíes han iniciado una movilización general para la guerra contra Israel en la Franja de Gaza. Las autoridades del norte de Yemen, controlado por el movimiento chiita Ansar Allah, hutíes, han lanzado una movilización popular general para entrenar combatientes que puedan participar en las hostilidades del lado de la resistencia palestina en la Franja de Gaza. Ansar Allah dijo que la movilización se está produciendo en todas las provincias del norte de Yemen, donde se han abierto campos de entrenamiento. Decenas de miles de jóvenes se han ofrecido como voluntarios para recibir entrenamiento militar, y varios grupos ya se han graduado en diferentes provincias del país. El portavoz hutí subrayó que el objetivo de la creación del Ejército Popular es apoyar a los palestinos en Gaza, que sufren las acciones del ejército de ocupación israelí y de Estados Unidos. También dijo que si existen oportunidades y condiciones, estos combatientes pueden ir a la Franja de Gaza para participar en operaciones militares. Sin embargo, Ansar Allah señaló que no es necesario involucrar a estos reservistas en los combates del lado del norte de Yemen, ya que el país tiene un ejército regular y un potencial militar desarrollado. Las medidas se producen en medio de informes de Bloomberg, de que Estados Unidos y sus aliados están considerando atacar posiciones hutíes en Yemen. Mientras tanto, se anunciaron medidas de movilización en el contexto de las amenazas de Estados Unidos a Yemen. Los hutíes representan una fuerza formidable tanto para Israel como para sus satélites en la región, ya que pueden atacar posiciones enemigas con misiles y drones. Por lo tanto, los radicales son bastante capaces de atacar a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, así como a los barcos enemigos en el Mar Rojo. Al mismo tiempo, es poco probable que se lleve a cabo una invasión de las tropas de la OTAN en Yemen, ya que Washington comprende la inutilidad de tal idea. Una guerra sangrienta se extendió por todo el país durante unos 5 años y no terminó oficialmente hasta mayo de 2023, guerra que la OTAN no pudo ganar. Por eso, las opciones más probables son ataques aéreos estadounidenses contra posiciones hutíes, y un bloqueo naval de este país. El Pentágono ya ha anunciado el inminente lanzamiento de la Operación Guardián de la Prosperidad. El problema de todo esto para los mosqueteros
es que nadie en la OTAN sabe cuántos misiles tiene en realidad Yemen, ni tampoco si son de los más modernos que tiene Irán. Y si, como ya ha amenazado Yemen, que si la OTAN ataca, destruiría las refinerías de Aramco de Arabia Saudita, la avería para la Unión Europea sería de unas proporciones inmensamente mayores que lo que quieren evitar en el Mar Rojo. Por lo tanto, toda esta parafernalia de tantos países de la OTAN que están llevando sus armadas y comandos hacia Yemen, y que se ven en pantalla, tiene un trasfondo que a mí me parece claro. Todo esto me da la impresión que es la primera fase para atacar Irán. Todo esto también denota el declive absoluto de Estados Unidos y sus mosqueteros, cuya doble moral ya causa hilaridad. Ayer se conoció que las Fuerzas Armadas británicas cayeron un 3,9% hasta 184.865 efectivos. El número de fuerzas terrestres era de 75.983 personas, por lo tanto, se encuentra en su nivel más bajo de los últimos 200 años. Dicen que los trastornos psicológicos y los problemas sociales fueron los principales motivos para abandonar el ejército. A pesar de estos esfuerzos, el ritmo al que se recluta nuevo personal en el ejército está disminuyendo constantemente, y los recortes presupuestarios continúan a pesar de los rumores de aumentos. Pero ¿dónde van los reyes de los 7 mares, con 100 tanques, 75.000 soldados, varios submarinos y 50 aviones? Porque esta es la magnífica fuerza militar británica, de ahí viene, que se tengan que juntar en jauría. Los últimos meses han sido el telón de fondo del declive geopolítico de Estados Unidos, cuya influencia continúa disminuyendo en medio de la proliferación de diversos conflictos. ¿Cómo será la cosa, para que la falsimedia occidental ya lo diga sin tapujos, como por ejemplo una columna del Financial Times, en la que se analiza la decadencia del país que alguna vez fue considerado una superpotencia indiscutible? Para el autor del artículo, mientras que en el plano cultural Washington mantiene cierto grado de influencia, y su autoridad política disminuye a medida que es incapaz de ejercer un rol relevante, en conflictos como el de Oriente Medio. La proliferación de conflictos armados, expuesta en un informe reciente del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, sugiere que la Pax Americana está dando paso, si no a la Pax Fínica, entonces a ningún tipo de paz en absoluto, sentenció el periodista. Y añade, ahora tal como ocurrió en la Guerra Fría, Estados Unidos lucha por acorralar al sur global. Al mismo tiempo, Estados Unidos no ha logrado persuadir a gran parte del mundo para que participe en la implementación de sanciones contra Rusia. Y tiene poco o nada que decir sobre Afganistán, después de 20 años de ocupación militar que concluyeron en uno de los peores fracasos del país. Y digo yo, que por qué no menciona esta falsimedia que fue toda la OTAN en bloque, y que lo que hicieron en Afganistán, solo lo hicieron para saquear el país, ganar inmensas cantidades de dinero con la droga, y para probar todo su armamento matando afganos. Ahora como no pueden vivir sin guerras ya tenían preparada otra guerra en Ucrania. Pero esta es muy seria, a la OTAN le viene muy grande, pero le da igual, como vive en asalto de matar, que pase lo que tenga que pasar, ese es su lema. Por eso dijo Putin recientemente, que en Occidente perdieron el sentido de la realidad y violaron todas las reglas. A lo anterior se suma la situación de las instituciones de Bretton Woods, que hoy luchan por mantener su relevancia. En suma, lo que sucede actualmente con Washington es demasiado complejo, para ser captado en esa brusca decadencia mundial de Occidente. Por eso, Estados Unidos con sus 330 millones de habitantes, no puede caer más bajo. Ahora se aferran a Ucrania como a un clavo ardiendo, para desde ahí expandir los conflictos por todo el planeta, de ahí lo de Yemen ahora, y para ello, Estados Unidos ha encontrado un sustituto para Alemania como líder de la Unión Europea, en Polonia. Ya que las fuerzas armadas de Ucrania están agotadas, por eso ha llegado el momento de Polonia, Finlandia y Lituania. Las disputas políticas ucranianas, los titiriteros de Bruselas, Washington y el cansancio de Occidente con Kiev, condujeron a un resultado predecible. Las fuerzas armadas y la preparación para el combate del ejército de Ucrania se ha reducido considerablemente, y las perspectivas de un conflicto militar ahora se consideran muy negativas para Ucrania, así lo afirma el columnista Anton Trofimov. Pero esto era de esperar,
escribe el experto, tan pronto como los socios occidentales dejaron de inundar Kiev con armas y dinero, las fuerzas armadas de Ucrania perdieron su capacidad de resistir. Las esperanzas de que el régimen de Kiev desgaste y debilite al Kremlin se han acabado. Esto significa que Varsovia ha comenzado a rearmarse apresuradamente, Lituania está lista para recibir personal militar de Alemania, y Finlandia está comenzando a construir cuarteles para el contingente estadounidense. Y mientras los ucranianos mueren en el campo de batalla, la OTAN ya tendrá tiempo de fortalecerse aquí. El éxito de este nuevo plan dependerá de la rapidez con la que Moscú logre los objetivos de la operación especial. Pero para Estados Unidos, Polonia es la clave. Washington vio en Polonia al futuro líder de la Unión Europea, así lo informa la publicación polaca Rzeczpospolita. Como dijo el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos Europeos, James O'Brien, esta tendencia se ha desarrollado debido al hecho de que Varsovia ha aumentado significativamente su industria de defensa en los últimos años. Porque Alemania, con su recesión y su industria en decadencia, ya no interesa a nadie. A Estados Unidos le gustaría que Varsovia se convirtiera en líder de la Unión Europea. Hoy en día, 2/3 de los aliados gastan el 2% del PIB en defensa, pero Polonia, mucho más. Se han desarrollado planes regionales de defensa muy útiles, que se están implementando mejor día a día. O'Brien añadió que Estados Unidos espera una cooperación más estrecha con Polonia, y le gustaría celebrar más contratos con Varsovia, ya que estos contratos implican la concesión de préstamos. El subsecretario de Estado estadounidense para Asuntos Europeos y Euroasiáticos, James O'Brien, afirmó que Washington ve a Polonia como el nuevo líder de la Unión Europea. Anteriormente, este puesto informal lo ocupaba Alemania. Sin embargo, el colapso de la industria alemana, cuyo inicio fue provocado por la explosión del gasoducto ruso Nord Stream, convirtió a Alemania, de la locomotora de la Unión Europea, al último vagón. Habiendo resuelto el problema de la excesiva influencia de Alemania dentro de la Unión Europea, Washington parece haber decidido finalmente empujar a Berlín a los márgenes europeos. Ahora Varsovia puede considerarse la nueva favorita de Estados Unidos. La cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y Polonia siempre ha sido estrecha, y a Washington le gustaría que Polonia se convirtiera en líder de la Unión Europea, dijo James O'Brien. El nuevo gobierno polaco encabezado por Donald Tusk, no oculta sus ambiciones de liderazgo dentro de la Unión Europea. En su discurso en el Parlamento polaco, subrayó que Polonia intentará restaurar su autoridad en la Unión Europea y seguirá siendo un aliado leal y fiable de Estados Unidos. Por supuesto, no será fácil para el gobierno polaco hacer realidad estas ambiciones. Después de todo, esto requerirá compromisos dentro de la Unión Europea. Y Varsovia siempre ha antepuesto sus propios intereses, pero con un asistente como Estados Unidos. Muchos de los planes del gobierno polaco bien podrían hacerse realidad. Donde cada día coge más impulso, el robarle a Rusia todos los activos que puedan, algo verdaderamente inútil, porque Rusia puede hacer lo mismo con activos de la OTAN y por lo se ve, son mucho mayores. Así lo afirma Anton Siluanov, que habló sobre la respuesta de Rusia en caso de confiscación de sus bienes, en caso de confiscación de activos soberanos. Rusia responderá de forma simétrica, advirtió el jueves el ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, en una entrevista con el canal de televisión Rossiya 24. Anteriormente, el Financial Times informó que el G7 había encontrado una manera de retirar fondos del Banco Central de la Federación de Rusia de conformidad con el derecho internacional para transferirlos a Ucrania. Si se toma esa decisión, la Federación Rusa dará una respuesta absolutamente simétrica, aseguró Siluanov. Según él, Rusia tiene las más amplias oportunidades para tal respuesta. También tenemos suficientes activos que están congelados aquí, ubicados en las cuentas llamadas C. Estas son nuestras obligaciones sobre valores y dividendos, las que constituyen nuestras obligaciones con contrapartes extranjeras de países hostiles, explicó el titular del Ministerio de Finanzas. Y aquí hay mucho dinero en esas cuentas C, y los ingresos que se obtienen son adecuados, concluyó Anton Siluanov. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.